Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Dijo Jesús a sus discípulos: Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará, y el que no crea se condenará. Y estas son las señales que acompañarán a los que crean en mi nombre: expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas, agarrarán serpientes en sus manos, y aunque beban veneno no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Con esto, el Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos salieron a predicar por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra con las señales que la acompañaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues hoy celebramos la fiesta de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos, y empezamos por decir que la ascensión de Jesucristo, que es, digamos, el colofón, el broche de oro de su victoria sobre la muerte, es nuestra ascensión al Padre y también nuestra victoria sobre la muerte, porque su ascensión nos alcanza a todos, ¿no? Vamos a ver a lo que a mí me parece que sea el centro de esta predicación, estas señales simbólicas o reales también, ¿por qué no? De agarrarán serpientes, expulsarán demonios, etcétera, y todo eso. Pues vamos a ver lo que tiene la esencia de lo que está diciendo Jesús. Es que la fuerza del Evangelio es infinitamente superior a las fuerzas del mal. Que aunque todos los demonios se interpongan, cuando uno quiere hacer la voluntad de Dios y la hace, somete a los demonios. Y está en estas líneas que hemos visto, que acabamos de escuchar, lo que no quita que haya gente, digamos, que textualmente o literalmente pues han pisoteado serpientes, escorpiones, han bebido veneno y no les ha pasado nada. Pero esto es, digamos, la letra pequeña. La letra grande es que un discípulo del Señor, con el Evangelio en su corazón y en su boca, por su unión con Jesucristo, es más fuerte que el poder del mal. Y la fuerza y la prueba de que es más fuerte que el poder del mal es que, a pesar de todos los impedimentos que le pone Satanás, zancadillas, persecuciones, desprecios, etc., termina de culminar la obra, la misión que Dios le ha encomendado. Ahí es donde se ve su victoria sobre todos estos aspectos del mal, lo cual, repito, no quita el aspecto posterior que he dicho antes, pero que evidentemente es el menos importante. ¿Por qué? Porque esto de agarrar serpientes y etcétera, lo de más allá, es para muy poca gente, lo que Dios quiere y punto, y con la finalidad que Dios quiera, mientras que el poder de pisotear el mal está dado para el 100% de los discípulos del Señor. Por lo tanto, tenemos que ir al centro de todos los centros, que sabemos que sí se va a dar, ¿vale? Esto es muy importante, es muy importante. Bueno, pues dicho esto, empezamos en lo profundo de esta predicación de la ascensión del Señor al cielo, y me gusta un poco, como hacían en la iglesia primitiva, cotejar, digamos, o ver los paralelismos que tienen estos textos de la ascensión con otros evangelios, porque es un poco, cada evangelista da lo que podemos decir un prima de la catequesis de la ascensión, ¿no? Y vamos a recoger el de Lucas porque me parece muy importante, cuando habla de la ascensión del Señor, dice: lo sacó hasta cerca de Betania y alzando sus manos los bendijo. Y sucedió que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos, después de postrarse ante él, se volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios.
Mirad que 3 veces sale en el Evangelio de Lucas, que así es como termina el Evangelio de Lucas, el término bendecir. El término bendecir 3 veces. En distintas acepciones verbales, por supuesto que sí. Jesús, alzando sus manos, los bendijo. Mientras los bendecía, fue llevado al cielo y los apóstoles, llenos de gozo, estaban en el templo bendiciendo a Dios. Bueno, vamos a orientar ese término de la ascensión sobre ese aspecto de la bendición que me parece importantísimo. Importantísimo para nuestra vida como discípulos del Señor y para nuestra misión en el mundo. Pero antes de entrar de lleno, quiero ver un poquito la sensibilidad bellísima de Jesucristo, esa sensibilidad que tiene con sus discípulos, porque comprenden que después de la resurrección, los apóstoles, viendo que se les va en la asunción al cielo, no pueden evitar una tristeza a este Jesús que tanto han amado, que después abandonaron y que Jesucristo lo recogió como buen pastor. La despedida tuvo que ser profundamente dura porque nunca habían visto un amor así. Alguien que perdonase, abrazase, bendijese, levantase, confiase en ellos. ¿Os acordáis, no? Pedro, pastorea mis ovejas. Eso no está escrito en ninguna parte del mundo. Este amor es del cielo, no es de los hombres. Entonces, como esto iba para todos, y va para todos, pues también para nosotros, que a veces hemos estado tantas veces de espaldas a Dios y ahora de una forma o de otra estamos pastoreando el gran rebaño de Dios, cada uno según su carisma, como os he dicho muchas veces, no voy a detenerme, pues imaginaos la tristeza de los apóstoles cuando después de ver un amor infinito de Dios hacia ellos en la persona de su Hijo, resulta que se va al cielo. Jesús ya, antes de ir a la pasión, les dice: no os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. ¿Qué significa huérfanos en la Escritura? Y sobre todo en ese contexto. ¿Es el huérfano de padre y madre? Por supuesto que sí, pero es mucho más profundo. Huérfanos en el sentido de desvalidos. No os dejaré desvalidos. Se va Jesús, se va a los cielos, ¿y ahora qué hacemos? Sí, vamos, empezamos a predicar, pero ¿cómo? ¿De qué forma? ¿De qué manera? Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? No os dejaré desvalidos. Os perseguirán, pero no os dejaré desvalidos. Os despreciarán, pero no os dejaré indefensos. Os harán de todo, pero yo estaré con vosotros. Y así es como termina también el Evangelio de Mateo. Id a todo el mundo y predicad el Evangelio. Y aquí que yo estoy con vosotros. El estar con vosotros de Jesucristo, el buen pastor. ¿Por qué? Para que tengamos arrobamientos, para que tengamos desmayos. Los puedes tener. ¿Quién soy yo para decir que no? Pero Jesús lo que dice es infinitamente mayor que eso. Porque, como dirá en otra ocasión, si a mí me han despreciado, a vosotros os despreciarán. Si a mí me han odiado, a vosotros os odiarán. Si a mí me han perseguido, a vosotros os perseguirán. Pero no os preocupéis, yo estaré con vosotros. Seré vuestra fuerza, seré vuestro consuelo, seré vuestra sabiduría. Seré, digamos, este poder profundo del Espíritu que os hace elevaros por encima del mal, aunque llegaran a mataros, como sabemos que la Iglesia, la corona de la Iglesia son sus mártires. Son semilla de cristianos, como ya decía Tertuliano, en la Iglesia primitiva. Bueno, pues este Jesús que sube a los cielos nos bendice. Vamos a ver, luego pasaremos a esto con más profundidad, pero ahora un poco para que veamos. Cuando Jesús llama a Abraham, lo llama en función a la bendición del mundo entero. Dijo de Génesis 12, 1 en adelante, dijo Dios a Abraham: sal de tu tierra y de tu patria y de la casa de tu padre y a la tierra que yo te mostraré. De ti haré una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y sé tú una bendición. En Abraham se bendecirán
todas las naciones de la tierra. Y esta promesa se cumple en Jesucristo, justamente lo que hemos dicho antes, ir por todo el mundo, por todos los pueblos, por todas las naciones. Los que estamos escuchando esta catequesis en distintas partes del mundo, pero en general el mundo hispano, o en comunidades hispanas que hay en ciertos países, como Estados Unidos, Canadá, etc., me consta que oyen las catequesis, pues a todos estos que os digo, procedencia de Israel, pues a lo mejor el 3%, lo demás de distintos países. ¿Y cómo es que llegó esta bendición? A vosotros, a nosotros. Porque Jesucristo es la bendición definitiva de Dios al mundo. Una bendición que arraiga en el hombre en la misma medida que arraiga su palabra. ¿Qué significa la bendición? Significa el don de los dones de Dios a la persona. Luego hablaremos de esto porque el apóstol San Pablo nos habla un poco de ello. La bendición es la transmisión del Espíritu de Jesús al hombre, el Espíritu de amor al Padre, el Espíritu del Evangelio, el Espíritu de la victoria sobre el mal, el Espíritu de Hijo de Dios, el primogénito de toda criatura, como dice San Pablo. Esa es la bendición por antonomasia. Dios que derrama sus dones sobre la humanidad. Y la bendición por excelencia, iniciada por Abraham, estaba proyectada ya en aquel tiempo sobre Jesucristo, en el cual han sido bendecidas todas las naciones, porque de hecho en todas las naciones del mundo, incluso donde existe la persecución más acérrima, de una forma o de otra, y a veces con riesgo de la propia vida, se sigue predicando el Evangelio de Jesús, es decir, la bendición de Dios para ti, con todos los dones espirituales y celestiales, de los cuales hablaremos después, como dice el apóstol San Pablo. La bendición no es un acto litúrgico, que lo es, la bendición que te da en la Eucaristía. Pero no nos quedamos en la parte litúrgica, es que detrás de la parte litúrgica es Dios derramando todos sus dones, entre los cuales, ¿cuál es el mayor de ellos? Pues, hombre, no es que sea el mayor de ellos, es el que engloba a todos los demás. Aquellos que por el poder de la palabra han sido engendrados por el poder de la palabra como hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos derecho a todos los dones de Dios. Derecho entre comillas, porque es un derecho adquirido por aquel que murió por ti y por mí, Jesucristo. Esto es la bendición de Dios. Por eso Jesús los bendijo y conforme subía al Padre les iba bendiciendo, para decir que esa bendición quedaba permanentemente en el mundo y que esa bendición se actualiza cada vez que se predica el Evangelio de Jesús, porque en su palabra hemos sido todos bendecidos. Vamos a ver algo bellísimo, que es un anticipo a nivel profético de Jesús que sube al cielo, y su espíritu queda entre nosotros en forma de bendición, bendición arraigada en toda su plenitud, en su palabra, en su santo evangelio. Vamos a ver, porque hay una profecía, un anuncio profético, quizá sería mejor decir un acontecimiento profético, en el Antiguo Testamento, evidentemente. Me refiero a la relación entre la despedida entre el profeta Elías, que encarna el profetismo en Israel, y su discípulo Eliseo. Elías, figura bellísima de Jesucristo, porque encarna el profetismo. Y la plenitud del profetismo es Jesucristo. Y Eliseo, que es su discípulo, que los encarna a todos nosotros. Bueno, pues vamos a verlo, porque creo que nos van a bailar los ojos cuando veamos este paralelismo precioso. Es cuando estoy leyendo el segundo libro de los Reyes, el capítulo 2, un poco del 1 adelante, un poco recortando, eso lo veréis vosotros, ¿no? Dice así: esto pasó cuando Dios, Yahvé, arrebató a Elías en el torbellino al cielo.
Es interesante eso del verbo arrebatar. ¿eh? Sí, porque este mundo tiene un príncipe. Y todo aquel que pasa al reino de los cielos ha sido arrebatado de las garras del príncipe de este mundo. ¿Por qué? Porque Dios sometió al príncipe de este mundo. Lo sometió. Hasta tal punto que no tiene poder sobre nosotros. Si nos dejamos, evidentemente, recuperar por Jesucristo. Y Jesucristo nos arrebata del poder de este mundo, como tantas veces vemos, sobre todo en las cartas de los apóstoles, Pedro y Pablo, etc., para ponernos en las manos de Dios, libres. Esto pasó cuando Dios arrebató, repito, a Elías en el torbellino al cielo. Elías y Eliseo, repito, en Elías vamos a ver a Jesucristo, que es el profeta en toda su plenitud. Y en Eliseo vemos a los discípulos de Jesucristo, es decir, a nosotros. Dijo Elías a Eliseo, quédate aquí porque Yahvé me envía a Betel. Y Eliseo dijo, le respondió, ¿no? Vive Dios y vive tu alma, que no te dejaré. Y bajaron a Betel. Salió la comunidad de los profetas que había en Betel al encuentro de Eliseo y le dijeron, ¿no sabes que Yahvé arrebatará hoy a tu Señor por encima de tu cabeza? Respondió Eliseo, también yo lo sé, callad. Elías dijo, mirad el dolor de Eliseo, ¿no? No quería ni oír hablar del asunto, lo sabía, pero no quería que se lo recordaran. No quería que su herida fuera mayor. Que hay gente que se experta en abrir heridas, Nosotros hemos sido expertos muchas veces también, ¿no? Espero que ahora no. Elías dijo a Eliseo, quédate aquí, porque Dios me envía a Jericó. Pero respondió, vive Yahvé y vive tu alma, que no te dejaré. Y siguieron hacia Jericó. Se acercó a Eliseo la comunidad de los profetas que había en Jericó y le dijeron, ¿no sabes que Yahvé arrebatará hoy a tu Señor por encima de tu cabeza? Desde luego, estos señores, en fin, sin comentarios, nos revelan quiénes somos todos, ¿no? Y respondió, también yo lo sé, callad. Le dijo Eliseas, quédate aquí, porque Yahvé me envía al Jordán. Y respondió, vive Yahvé y vive tu alma, que no te dejaré. Es interesante, ¿no? La fidelidad de Eliseo a Elías, a pesar de que está con el alma hecha jirones de dolor. Se anuncia aquí la fidelidad del discipulado. Eliseo es muy simpático. Nos cae muy bien Eliseo, porque con el alma hecha jirones, no se trata de decir, se echa una manta sobre la cabeza, no quiero ver nada, no, hasta el final quiero estar, hasta el final. Bueno, entonces vamos a ver que ya cuando llega el momento de la partida en que Dios va a arrebatar a Elías de las garras del poder de este mundo, del mal, para llevárselo hacia él, que es bonito. Esto de la resurrección está aquí anunciado de una forma bellísima, Está anunciado de una forma bellísima. Podemos creer o no creer, pero por anuncios que no falte. Le dijo Elías a Eliseo, pídeme una cosa difícil. Si alcanzas a verme, cuando sea llevado de tu lado, lo tendrás. Si no, no lo tendrás. Es el premio a la fidelidad, ¿no? Bueno, iban caminando mientras hablaban y cuando un carro de fuego... Espera un momento que me he equivocado, Exactamente. Sí, tenía que haber ido desde antes. Cuando hubieron pasado, dijo Elías a Eliseo, pídeme lo que quieras que haga por ti antes de que sea arrebatado de tu lado. Y dijo Eliseo, que tenga dos partes de tu espíritu. Dos partes de su espíritu es un lenguaje para hablar de la herencia. Para hablar de la herencia. Quiere en herencia el espíritu de Elías. Me encanta este Eliseo. Me encanta. A la hora de pedir, pide lo que tiene que pedir, lo que necesita su alma. Dos, la herencia de Elías, su espíritu profético. Le dice Elías,
Pides una cosa difícil, pero si alcanzas a verme, cuando sea llevado a tu lado, lo tendrás. Si alcanzas a verme, es si permaneces conmigo. ¿Lo veis? Si permaneces conmigo. ¿Eh? Bueno, iban caminando mientras cuando un carro de fuego con caballos de fuego se interpuso entre ellos y Elías subió al cielo en un torbellino y Eliseo le veía y exclamaba, Padre mío, Padre mío. ¿Os imagináis el dolor de Eliseo? ¿Os imagináis? ¿Cómo hemos llorado todos ante la pérdida de un ser querido? Todos hemos llorado ante la pérdida de un ser querido. El padre, la madre, un hermano, una hermana, un hijo, una hija, un amigo, alma de tu alma. Imaginaos Eliseo, que ha participado del espíritu de Elías. Ha participado en cuanto que recibía de Elías esta palabra viva dentro de su alma que le unió a Elías a Eliseo como uña y carne. ¿Os imagináis el dolor de Elías? Pues lo hay, ese es el dolor de Elías. Es un poco parecido al dolor de los apóstoles. Lo que pasa es que es otro contexto. Cuando vieron a Jesús subir a los cielos, pues es otra línea catequética, pero hay un cierto paralelismo, una cierta semejanza. Y le vemos gritar, Padre mío, Padre mío. Es preciosa, ¿eh? Padre mío, Padre mío. Carro y caballo de Israel. Auriga, conductor de Israel. Y no le vio más. Eliseo, a pesar de su dolor, no se separó de Elías. ¿Os acordáis? Si alcanzas a verme, si no te separas de mí. Cogió sus vestidos, los desgarró en dos, tomó el manto que se le había caído a Elías y se volvió parándose en la orilla del Jordán. Tomó el manto de Elías. El manto, ya lo sabéis por otras catequesis, pero como siempre hay gente nueva, significa el espíritu de la persona. Por ejemplo, cuando aquella mujer, la hemorroísa, que perdía sangre después años, que no se curaba, perder sangre en la escritura significa perder la vida, se acercó a Jesús y le tocó el manto, porque dijo, si toco el manto me curaré, si toco su espíritu. Es una catequesis bellísima, infinitamente más de lo que podemos decir. ¡Ay, qué legrito más bonito! No, es infinitamente mayor. Cada milagro va mucho más allá de una corrección física, ¿no? Bueno, pues Eliseo se hace con el manto de Elías. Se hizo con su espíritu. Heredó de Elías su espíritu. Y de hecho, ¿qué hizo? Eliseo con el manto de Elías, golpeó las aguas diciendo, ¿dónde está Yahvé, el Dios de Elías? Golpeó las aguas que se dividieron de un lado y otro y pasó Eliseo. Entonces la comunidad de los profetas, los de antes, dijeron, el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Bueno, es un texto bellísimo que si el texto quedara allí, nos quedaríamos como una especie de fábula como tienen todas las religiones de la tierra. El caso es que la diferencia enorme entre estas cosas que leemos del Antiguo Testamento y las fábulas que leemos en todos los libros o leyendas de la tierra, la enorme diferencia, estriba en que estos acontecimientos se abren a una plenitud total. Y aquí vemos este paralelismo precioso entre Elías que sube a Yahvé, que sube a Dios, y traspasa su herencia a Eliseo, su espíritu, el espíritu que Dios le había dado, y Jesús, que sube al Padre y traspasa su espíritu a los apóstoles en forma de bendición. Ahí está la diferencia entre leyendas de todas las religiones y la del Antiguo Testamento. Por eso cuando hay personas que hacen estudios y dicen, bueno, no hay ninguna diferencia entre las leyendas de esta religión oriental, del budismo, el zoísmo, como se llama y tal, por aquí y por allá, en todos los pueblos de la tierra, porque tienen cosas relativamente parecidas, por lo menos en algunos partos y tal. Sí, pero se quedaron ahí. Aquí con pelos y señales se cumple en Jesucristo.
Entonces, para decir, todo el mundo es bueno, todas las religiones son buenas. Que Dios puede salvar de cualquier forma, eso es una cosa, pero que las palabras del Antiguo Testamento alcanzan su plenitud, todo su esplendor, toda su luz en Jesucristo y su Evangelio, eso es un hecho, por lo cual no se puede hablar así, tonterías así como así. No se puede, no se puede. Pero bueno, esta catequesis no es para atacar a nadie, pero sí para iluminar, porque estas cosas, algunos de vosotros, o quizá bastante de vosotros, la habéis oído más de una vez, ¿no? Y sin embargo, no es así para nada. Es totalmente diferente. Bueno, parece que estamos siguiendo adelante, ¿no? Y vamos a seguir adelante, por supuesto que sí. Vamos a seguir adelante, porque lo que nos prepara Jesucristo aquí es algo maravilloso. Os decía antes que la bendición significa el don, digamos, el regalo de Dios que da sus dones a los hombres. Sus dones, ¿no? Estos dones de los cuales algo nos habla San Pablo en su carta a los Efesios. Todo esto son bendiciones de Dios, pero vamos a leerlo, ¿no? Vamos a ver, lo tenemos aquí. Dice, bendito sea el Dios, es Efesios 1, del 3 en adelante. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones en los cielos y en Cristo, por cuanto nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia, en el amor. Esta es una de las primeras bendiciones. Nos ha bendecido, dice Jesucristo, Dios Padre, nos ha bendecido con toda clase de bendiciones a causa de Jesucristo. ¿Qué bendiciones son estas? ¿Qué bendiciones son? El llegar a ser santos e inmaculados en su presencia, en el amor. El elegirnos para ser hijos adoptivos por medio de Jesucristo, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Pero no terminan ahí, seguimos. Más bendiciones. Por Él, por Jesucristo, tenemos, por medio de su sangre, la redención, el perdón de los pecados, según la riqueza de su gloria, que ha prodigado sobre nosotros con toda sabiduría e inteligencia. En Él, en Jesucristo, también vosotros, tras haber oído la palabra de la verdad y el evangelio de vuestra salvación, y creído, oído y creído, no es oído y memorizado, que si memorizas está muy bien, pero dice oído y creído. También en Él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Llevamos el sello de Dios, el sello de su pertenencia, pertenecemos a Dios. Esto es la bendición de Dios sobre ti. Demos gracias a Cristo Jesús, demos gracias a Dios Padre, insiste Pablo, porque nos ha bendecido en su Hijo Jesucristo. Nos ha bendecido. Y ahora sí podemos ver un momento, no quiero yo adelantar las cosas, que al final de cuentas la bendición de Dios por excelencia y de la cual un poco, digamos, se va ampliando, se va un poco abriendo como un árbol, ¿no? Con sus frutos, a estas bendiciones de las cuales habla el apóstol San Pablo y tantas más, pues las vemos, digamos, como la forma de cómo San Juan inicia el Evangelio suyo con este prólogo. En el principio existía la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por ella, todo se hizo por la palabra, todo se hizo por la palabra. Y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Y esta palabra, la bendición, llega a su plenitud cuando nos alcanza
y nos engendra como hijos de Dios. Por eso más adelante, cuando dice, a todos los que recibieron esta palabra, a todos los que reciben el Evangelio, les dio poder de hacerse hijos de Dios. Este es el poder de la palabra. Por esto una iglesia, sin la espiritualidad de la palabra, no digo una iglesia, perdón, me he equivocado, una persona, un X, incluso un movimiento, o una comunidad eclesial, sea de la que fuera, si no tiene como principio y final, por así decir, como alfa y omega, como base, como sustento, como cimiento, como roca, una espiritualidad de la palabra, pues parece un poco que se queda medio huérfana. Porque la palabra es la misma fuerza de Dios que hace de ti un hijo suyo. Les dio poder, es el poder de lo alto, es el poder de Dios. El poder de hacerse hijos de Dios. Este es el don. Estos no nacen de la carne ni de la sangre, por muy bueno que parezca. Nace de fiarte de Dios y acoger tu palabra con 1000 tropezones, con 1000 dudas y hasta con 1000 negaciones. Pero vuelves a levantarte, dice el Señor, aquí estoy. Ten misericordia de mí, porque no concibo mi vida de otra forma, sino delante tuya, actuando tú en mí. Haz que no me asuste de tu evangelio, Señor, tal y como es, porque es el poder sobre mí que me hace dominar el mal y que me convierte en hijo tuyo. Sí, esta es la bendición del Señor. Esta es la bendición del Señor. Cuando Dios le dice a Abraham, y sé tú una bendición, está anunciando, digamos, la esencia, digamos, de nuestro servicio al mundo como discípulos del Señor. Ser una bendición para el mundo. Y ahora entramos en un texto que es fortísimo. Agarraos bien la cintura, porque este texto, digamos, más que este texto, esta vertiente catequética que define para mí, quizá lo esencial del discipulado, nos va a llenar de gozo, de alegría y también de asombro. De asombro de lo que Dios ha hecho por ti y de asombro de lo que tú, desde Jesucristo, eres para el mundo. Vamos a leer una vez más cómo Juan va diciendo este aspecto de la muerte de Jesús. Vamos a verlo, repito, una vez más. En Juan lo vamos a ver, ¿no? Sí. Dice Juan, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido para que se cumpliera la Escritura, dijo, tengo sed. Y había allí una vasija llena de vinagre, y sujetaron a una rama de hisopo una esponja empapada en vinagre, y se la acercaron a Jesús. Y cuando tomó Jesús el vinagre, dijo, todo está cumplido, e inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Creo que en el Evangelio del domingo pasado, este texto también lo dimos, ¿no? Creo que sí. Pero un poco así, no digo de pasada, pero bueno, bajo otra vertiente. Ahora pasmaos, que se pasme nuestro corazón a ver un poquito este manantial catequético insondable. Jesús dice, todo está cumplido. Vamos a ver. Repito lo que os he dicho otras veces. Decir que todo está cumplido, vamos a recoger la palabra cumplir en el lenguaje bíblico, que como os he dicho otras veces, no es nuestro lenguaje. Nuestro lenguaje es un lenguaje occidental, si queréis un poco, no sé,
no sé cómo llamarlo, práctico podría ser, pues no lo sé, en que cumplir significa hacer bien, haber hecho bien una cosa con puntos y comas. Oye, usted ha cumplido muy bien, le pedí esto y me lo ha hecho. Oye, enhorabuena, se merece un premio, le voy a dar una medalla porque usted ha cumplido muy bien. Y un poco a entrar dentro de nosotros, voy a hacer propósitos a ver si los cumplo. Vamos a ver, no está mal. No está mal, pero ¿a dónde llegamos con eso? El verbo cumplir en la escritura significa que la palabra alcanza su plenitud en ti. Por ejemplo, cuando Jesús dice todo está cumplido, ha alcanzado en él la palabra, ha alcanzado en él la palabra y él no se ha echado atrás, el Padre. ¿Por qué se iba a echar atrás? Pues por ejemplo, se tenía que cumplir en Jesús, por ejemplo, lo que Isaías había profetizado sobre él. Creció como un retoño delante de él, como raíz de tierra árida. No tenía presencia, apariencia ni presencia. Sí, míralo en la cruz. Estás en tu casa leyendo esto, ¿no? Oyéndolos, ¿no? Míralo en la cruz. Sí, esto es, digamos, una relación perfecta, casi fotográfica, de lo que iba a pasar 6 siglos más tarde en Jesús. No tenía apariencia ni presencia. Despreciable, deshecho de hombres, varón de dolores, sabedor de dolencias, como uno ante quien se oculta el rostro, despreciable, y no le tuvimos en cuenta. Así está. Todo esto se cumplió en la cruz. En la cruz, no. Ya desde el primer día que Jesús empezó a predicar, fue objeto de desprecios, de burlas, de chanzas y de todo. Toda una letanía que dijeron sobre él. Loco, embaucador, endemoniado, blasfemo. ¿Queréis que siga? Todo esto se cumplió en él. Y en la cruz, ¿hasta qué punto estaba esta gente con el corazón? ¿Qué iba a decir? No quiero decir una barbaridad. Con ese corazón totalmente retorcido, como diría el profeta Jeremías, que no tuvieron ningún reparo en hacer más cruel la agonía del crucificado, que aunque fuera culpable, entendedme bien lo que digo, no hay derecho a tratar así a un ajusticiado. Eso no lo hace nadie. Ellos lo hicieron. Posiblemente por la mañana habían rezado, y luego al atardecer, a las 3 de la tarde, hicieron eso. Probablemente por la mañana habían rezado y muchísimo, para deciros hasta qué punto es inteligente el demonio. Y esto no lo digo para que digamos, ¡uy, qué malos fueron aquellos! No, es para que nos miremos nosotros. Porque el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Si tenemos que pedir al Señor que convierta este corazón retorcido, como dice Isaías, como dice Jeremías, el hombre tiene el corazón retorcido, ¿no? Bueno, pues el todo está cumplido. Y entonces, entregando el Espíritu, inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Os dije el otro día, ¿no? Entregar el Espíritu en la muerte de Jesús, como ya los santos padres de la Iglesia y los grandes, digamos, conocedores desde el corazón de la palabra, dicen que como signo visible de su victoria sobre la muerte y de la salvación de toda la humanidad, Jesús entregó el Espíritu, porque todas las profecías de la Escritura, también estas del desprecio, se habían cumplido en él, porque dijo al Padre, aquí estoy para hacer tu voluntad. ¿Qué tiene que ver esto con la bendición? Bueno, en la entrega del Espíritu nos entregó el Evangelio, donde están todas las bendiciones de Dios, de las cuales he nombrado antes algunas. ¿De acuerdo? Antes he nombrado algunas, ¿no? Podemos ver un poquito lo que dice Isaías acerca de esta entrega del Espíritu del Señor sobre toda la humanidad.
sobre la Iglesia, pero los efectos son sobre toda la humanidad. Dice del Mesías, el profeta Isaías, dice de Jesús, reposará sobre él el espíritu de Yahvé, reposará, es decir, se asentará sobre él, se asentará sobre su corazón. Serán indisolubles el espíritu de Dios y su persona. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor de Yahvé. Ay, el Espíritu Santo en su plenitud lo entregó y nos bendijo. Lo entregó y nos bendijo. Porque, repito, la bendición, aunque tenga caracteres de forma litúrgica, como toda la liturgia, porque la liturgia bien hecha es una teofanía, es una manifestación de Dios, es una presencia de Dios, pues la bendición está a la plenitud de los dones de Dios, como os he dicho antes, que ahora he nombrado esto, pero bueno, ¿me entendéis, no? Espíritu de sabiduría, de inteligencia. Padre, explícame el espíritu del temor de Dios. Sí, quiero explicarlo, porque una cosa es el espíritu del temor de Dios y otra cosa, como se suele decir, cuidado, cuidado con Dios que te puede castigar, cuidado con Dios, cuidado que no sé qué, cuidado no sé cuánto. No abusemos de esto, ¿vale? No abusemos de esto. ¿Que Dios puede castigar? Bueno, ¿quién le va a pedir cuentas a Dios de lo que hace? Él sabe por qué lo hace. Siempre para convertir. Pero el temor de Dios no va por ahí. Ahí es donde yo quiero ir. El temor de Dios no va por ahí. ¿Por dónde va, Padre, el temor de Dios? El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Eso para empezar. No es un temor al castigo. Es el temor de quedarte sin Dios. Eso ya es un temor que es el amor perfecto. De hecho, en la espiritualidad del Antiguo Testamento, los hebreos hablarán de los maestros de espiritualidad hebreos que los han tenido, los tienen, que han partido la palabra, aun no siendo la palabra en plenitud, porque la palabra en plenitud es Jesucristo, pues ya anunciaban al pueblo de Israel que la belleza, la plenitud del temor de Dios, en su sentido positivo, es la piedad filial. Es la piedad filial del Hijo con el Padre. En este caso, de este hebreo concreto con Dios. Entonces nos abrimos a una relación del temor como don del Espíritu Santo, bellísima, pero bellísima y bellísima. Y de hecho vendrá el libro de los proverbios, y de la sabiduría, etcétera, que nos dirán, efectivamente, que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Jeremías, por su parte, nos ofrece este texto bellísimo. Esto, como es un texto poco conocido, si lo voy a citar, es Jeremías 32, 40. Este anuncio bellísimo, mesiánico, profundamente mesiánico. Dice, Dios habla, les pactaré alianza eterna, que no revocaré después de ellos. La alianza eterna de hacerles bien, y pondré mi temor en sus corazones, de modo que no se aparten de mí. A ver, es un temor que tiene que poner Dios dentro de ti. A ver, lo explico con un ejemplo. Vamos a ver, tú vas por la calle, en el atardecer, una calle angosta, totalmente deshabitada porque hace mal tiempo. Todas las casas están cerradas a cal y canto. Y de pronto a 30 metros tú ves un perro rabioso, furioso, que avanza hacia ti. Es un perro que no está en sus cabales, porque los perros suelen ser, digamos, no suelen ser agresivos, pero ese hombre, pongamos que este perro, por la razón que sea, está agresivo, incluso echando espuma por la boca. Sabes que va por ti. ¿Qué haces? Buscas un refugio. ¿Por qué? Porque te viene. Nadie te tiene que meter el temor en el corazón. Te sale de dentro ese temor.
Ese ejemplo te vale para todos los temores que muchas veces tenemos. Los tenemos dentro. El temor al peligro, el temor a esto, el temor a lo otro. El temor a ese amigo que te llama por teléfono para verte y ya te ha pedido dinero 14 veces y sabes que te va a llamar para pedirte más dinero. Como tú te has cansado, dices, mira, hoy no puedo, mira que viene mi tía Ruperta del campo, del pueblo y me trae unos chorizos y tengo que agasajarla. Exactamente. Y entonces te lo esquivas. El temor. El temor. Aquí es un temor que pone Dios dentro de ti. Por tanto, es un don del cielo. ¿Y en qué consiste en este temor? El temor de apartarte de Dios, de quedarte sin la vida. En su palabra estaba la vida. Bueno, eso quería decirlo para que no abusemos esto del castigo de Dios. No abusemos de esto. Lo dejemos a la sabiduría de Dios, pero no te metas en la sabiduría de Dios, porque tú no tienes todos los datos en la mano. Cuando hables del castigo de Dios, mírate solamente a ti, no mires al otro. ¿De acuerdo? Como dijo Jesús, el que esté sin pecado que tire la primera piedra, por lo tanto, no hagamos bandera de los castigos de Dios. Dejémosle a Él que haga lo que tenga que hacer, pero tú no lo interpretes en ese punto, porque no eres quien para interpretarlo. Ningún santo interpretó así. Y si alguna vez lo hicieron, después, como los santos van madurando poco a poco, ese lenguaje lo fueron dejando poco a poco. Bueno, ¿y a dónde quiero yo ir? Que Jesús entregó su espíritu y su muerte, dejó la bendición eterna y definitiva hacia toda la humanidad y lo dio a la Iglesia para que lo gestionara por medio de la predicación del Evangelio, por medio de la acogida del Evangelio en el corazón, por medio de las obras de la misericordia. ¡Qué alegría cuando los que no creen en Dios ven a un discípulo del Señor y son capaces de decir, este hombre, esta mujer, tienen bastante con Dios! Eso es una predicación, digamos, delicatessen. Cuando dice, este hombre, esta mujer, tienen bastante con Dios. No necesita buscar razones por aquí, por allá, defender su esto, defender su lo otro. Tiene bastante con Dios. Tiene confianza en Jesús, su buen pastor. Esto es una predicación atronadora. Atronadora. Que vean que tenemos bastante con Dios. Que no tenemos nada que reclamar. El Evangelio nos lleva a esto. Y esto se llama la libertad infinita dentro de ti. Cuando no tienes nada que reclamar a nadie. Bueno, esta es la bendición que nos espera. Y sabéis, agarraos el cinturón porque lo que vais a escuchar es muy gordo. ¿A cambio de qué? ¿Queréis saberlo? ¿A cambio de qué? Tendremos estómago. Si el alma tuviera estómago, tendremos estómago en el alma para escuchar lo que viene a continuación. Os lo leo. Profeta del Gálatas, recogiendo textos del Antiguo Testamento. Dice así. Perdonad. Sí. Cristo, Jesús, nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose él mismo maldición por nosotros. Pues dice la Escritura, maldito todo el que está colgado de un madero, a fin de que llegara a los gentiles en Cristo Jesús la bendición de Abraham. En él se bendecirán todas las generaciones, y todas ellas confluyen en Jesucristo, muerto en la cruz,
entrega su espíritu y nos alcanza la plenitud de la bendición dada por Dios a Abraham. ¿Qué os parece el cambio? Jesús sube a los cielos. Nos concede su herencia, la plenitud de la bendición del cielo, la plenitud de la bendición de Dios. Y a cambio, Él quedó maldito. Maldito por, según el Sanedrín, haber blasfemado contra Dios. Maldito por atentar en sentido que lo podamos entender, contra la niña de los ojos del pueblo de Israel, que era el templo de Jerusalén. Destruid este templo y yo lo levantaré en 3 días. Maldito, maldito y maldito. Con esta maldición se dejó llevar a juicio. Se dejó condenar. No voy a pormenorizar porque pormenorizo muchas veces y lo sabéis de memoria. ¿Y por qué no hace falta? Se dejó elaborar en la cruz. Se dejó escupir, burlar, disfrazar de payaso. Eres el rey de los judíos, toma, ahí va un manto rojo, mira qué cosa más bonita te hemos comprado para ti y una corona de espinas. El maldito por excelencia. Para ti. Para ti, sí, para ti. ¿Cómo te llamas, Fernanda? Para que tú quedaras bendita por excelencia. ¿Aún vas a hacer ascos al Evangelio de Jesús? Eres libre de hacerlo. Pero toda la bendición de Dios está en el Evangelio de Jesús. Hasta tal punto que los sacramentos alcanzan su fuerza total en cuanto que nacen del mismo Evangelio de Jesús. Bautismo, Eucaristía, perdón de los pecados, como sabéis muy bien. ¿Qué queréis? ¿Que los sacramentos los inventaron los apóstoles? Todos nacen del Evangelio de Jesús. Él quedó maldito. Y quedan 8 minutos para el fin de la catequesis y casi me dan ganas de estar estos 8 minutos diciendo esto. Recogió nuestra maldición, la maldición de la mentira de Satanás que te decía que eras feliz sin Dios o poniéndote de perfil ante Dios. Satanás es muy inteligente, no te dice que Dios no existe, te dice algo mucho peor, que a Dios no hay que hacerle mucho caso. Ponte de perfil, ponte de perfil, ponte de perfil. Ponte de perfil ante el Evangelio. Y sin embargo, toda la bendición de Dios, todo el amor de Dios, el eje del Evangelio, o uno de los ejes, porque no quiero pasarme de listo, es que se hizo maldito para que tú fueras bendito. Dios no me quiere, entra en el Evangelio y verás lo que hizo por ti, lo que ha hecho por todos. Porque hay que predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque a un cierto momento de la vida todos los hombres vemos ¿y para qué he vivido? Cuando ya estamos un poco de capa caída, incluidos nuestros éxitos, que viene una desazón interior. Es como que Satanás viene a pasarse, a cobrar la factura de todas las tonterías que hemos hecho. O aunque no hayamos hecho tonterías, pero es vivir al margen de perfil. Y para que sepan que Dios hizo maldito por esa persona, y por ti, y por tu hijo, y por tu padre, y por tu vecino, y por tu vecina. Dios, como dice San Pablo, recogió nuestra maldición, se hizo maldito. Es un texto tan fuerte que para que nadie piense que estoy exagerando y pueda ser llevado a escándalo, os voy a dar la cita. Es la carta a los Gálatas, evidentemente de San Pablo,
capítulo 3 y los versículos, cojo el final, son el 13 y el 14. Mirad, en apenas 2 versículos, este manantial de vida de Dios para ti. Estamos llamados, que es lo que dice San Pedro, ¿no? Ahí no me lo preguntéis, porque no sé si es primera o segunda carta, a heredar una bendición. Y la heredamos al pie de la cruz. Y el discípulo amado heredó esa bendición como signo para todos al pie de la cruz. Porque ahí fue cuando fue constituido como discípulo amado. Porque Dios suscitó a San Juan escribir ese texto de esta forma. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre, al discípulo amado. La plenitud de la bendición, la plenitud de toda la bendición. Padre, entonces no tengo derecho a quejarme y a llorar por el mal que me pasa. Somos débiles y te saldrán las quejas muchas veces. Somos débiles, las quejas, somos de carne y hueso. Si te clavan un puñal en una pierna, no vas a ir por la calle diciendo, mira qué cosa más bonita me ha pasado, a mi primo le tocó la lotería y a mí me han clavado un puñal, qué suerte he tenido, tengo más suerte que mi primo. No seas tonto, llorarás. Pero se asentará la palabra dentro de ti y verás que eso no impide para nada la bendición de Dios sobre ti. Es más, cuanto más avanzas en el discipulado, mayor, más fuerte, más luminosa, más gratificante es la bendición de Dios sobre ti. Es la bendición de Dios sobre ti. Bajo esta bendición, los apóstoles, puesto que el asentamiento del Evangelio en el corazón del hombre es progresivo. No hay una varita mágica, ¿no? Y los apóstoles tampoco la tuvieron. Pues conforme fueron creciendo y fueron predicando y vieron cómo la palabra de Dios se cumplía, entonces conforme iban así las cosas, ellos fueron entendiendo lo que Jesús les quiso decir en las catequesis de la última cena, como por ejemplo cuando les dice, capítulo 14, 1 en adelante, no se turbe vuestro corazón, les dice, creéis en Dios, creed también en mí. Pensaban que con la muerte de Jesús, Judas ya había salido a estas alturas a traicionar a Jesús, se había acabado la aventura. Dice, no hombre, no, creed también en mí. En la casa de mi padre hay muchas mansiones, muchas moradas, si no os lo habría dicho, porque voy a prepararos un lugar. Un lugar. La plenitud de la bendición, un lugar junto al Hijo de Dios, como hijos de Dios. Y cuando haya ido y os haya preparado un lugar, volveré y os tomaré conmigo. Nosotros morimos en el Señor, no morimos solos. Aunque te mueras en una cabaña sin ninguna persona a la redonda en 500 kilómetros, mueres en el Señor y con el Señor. Volveré y os tomaré conmigo, para que donde esté yo estéis también vosotros. ¿Y dónde está Jesucristo? Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Estas catequesis de la última cena, que son capítulos 13, 14, 15, 16, 17, terminan con este broche de oro, que es broche de oro de esta catequesis de hoy sobre la ascensión. Dice Jesús al Padre acerca de sus discípulos, les he dado a conocer tu nombre. Tu nombre es quién eres, qué es lo que tú haces por ellos. Esto que significa el nombre, quién eres para ellos. No eres un Dios lejano, eres un Dios Padre, eres Padre de ellos. Y lo seguiré dando a conocer. Jesús nos continúa partiendo la palabra. En este momento, ¿qué creéis? ¿Que soy yo que estoy partiendo la palabra? Si tengo coeficiente mental posiblemente inferior al vuestro, hombre. Se los iré dando a conocer. ¿Para qué? Para que el amor con que tú me has amado esté en ellos y yo en ellos. Queridos y queridas, ascensión del Señor, bendición del Señor. Que Dios nos conceda vivir abrazados, a pesar de los miedos y reparos, al Evangelio de Jesús. Es la plenitud de bendición de Dios sobre el hombre. Y acuérdate
que esa bendición tuvo un precio. El desprecio de Jesús, la maldición de Jesús, que la convirtió en bendición en la cruz. Este es nuestro Dios, mis queridos. No nos escandalicemos del mal que a veces nos acecha. Amén, amén, amén.